están registrados, Karen? Ya. Muchas gracias. Número 2, declaración del quórum legal, y al encontrarse la mayoría de los integrantes de la comisión presentes, pues declaramos que hay quórum legal para sesionar. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día, y le pido aquí el auxilio al secretario de la comisión para Claro que sí, muy buenos días a todos. El día de hoy nos reunimos bajo el siguiente orden del día, como punto número 1, lista de asistencia, punto número 2, declaración de quórum legal, punto número 3, lectura y aprobación del orden del día, punto número 4, seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al municipio, de carácter público. Punto número 5, análisis y presentación del tema. Fuegos pirotécnicos afectan a los derechos humanos y a los animales, al carácter público. Asuntos generales. Punto número 7, clausura de la orden. Los cuatro, señor presidente. Muchas gracias. Entonces sometería en estos términos el orden del día. Quienes estén por afirmativa, si van a manifestar levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Y preguntaría también si alguien tiene algún asunto general, que lo vaya, si lo desea escribir ahora o en su momento lo vaya a pensar. ¿Sale? Gracias. Lo desahogamos. Entonces, como punto número 4, seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato municipio, se les hizo llegar por parte de la Presidencia a los integrantes de la Comisión los expedientes de 4 recomendaciones que realizó la Procuraduría de los Derechos Humanos al municipio de Celaya, dos sobre contra elementos de la Dirección General de Policía Municipal, uno más en contra de la Dirección de Tránsito y Policía Vial, y la última para la Dirección de Desarrollo Urbano. No sé si alguien quisiera que profundicemos en la explicación grosso modo del contenido de estas recomendaciones, o pasemos directamente a las acciones de seguimiento. ¿Cómo ve, licenciado? Como gustes, Juanpis. ¿Sí? Sí. Bueno, básicamente nada más para que estén enterados. Hay 4 expedientes, el 7817-C, que habla sobre el tema de las rejas que vecinos han colocado en diferentes vialidades. Ahí la Procuraduría recomienda que se considere eliminar la disposición administrativa que da pie a la colocación de estas rejas, y también que el municipio refuerce la seguridad en las colonias de la ciudad. Eso básicamente es la recomendación. En la otra parte recomiendan aplicar medidas disciplinarias a 2 elementos por omisiones que llevaron, bueno, supuestas omisiones que llevaron a la muerte de un ciudadano que fue agredido y no se tomaron las medidas adecuadas para garantizarle su integridad y el derecho a la vida. Y finalmente otra que tiene que ver con tránsito respecto a una intervención no adecuada sobre que movieron a una persona con discapacidad de un lugar especializado para esta situación. Entonces, lo que yo les quería sugerir es que pudiéramos generar un punto de acuerdo en el cual se turne a cada una de las áreas señaladas una solicitud para que compartan la información de seguimiento a cada una de las recomendaciones ya hechas, y con eso daríamos cumplimiento a una de nuestras atribuciones que nos marca la ley orgánica, que tiene que ver con el seguimiento de las recomendaciones de los organismos en materia de derechos humanos, tanto nacionales como estatales. Está básicamente en esos términos cada uno de estos expedientes. De hecho, yo como fecha 17 de septiembre remití a la Dirección Jurídica para su atención y seguimiento. Muy bien. Como síndico de la compañía. Perfecto. Entonces, digo, pues no está de más que nos compartan. Así es, como una comisión. Entonces, en esos términos de solicitar las acciones derivadas de estas recomendaciones a las dependencias o a las áreas señaladas en la crisis. ¿Vale? Estaremos ya entonces en condiciones de votar el punto de acuerdo. ¿Sí? Entonces sometería a su consideración este punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa se van a estar levantando la mano antes de que se haga su constitución. Las rejas. ¿Qué hacemos con eso? Por un lado, el derecho humano al libre tránsito, y por otro, el derecho humano a la integridad física, a la protección del patrimonio
Es un tema muy complejo. Yo tengo entendido que están trabajando unas nuevas disposiciones. Correcto, sí. En realidad, si quitamos las rejas va a haber un descontento. Lo estoy viendo. Sí. Yo creo que en ese punto, yo creo que lo tenemos que profundizar más. Porque si empiezan a quitar rejas, nos viene un problema social muy grave. Yo entiendo el derecho humano al libre tránsito, pero yo creo en la jerarquización de los derechos humanos, la integridad física de la persona humana, la protección a su patrimonio. Desde mi punto de vista está pero es una opinión del suscrito. Cada quien podrá tener su y si mandamos ese oficio pudiera desatar, yo creo que a lo mejor ese expediente de las rejas requiere una mayor atención y análisis desde la comisión. Bueno, sí, bueno, en parte coincido. Sin embargo, la propuesta de acuerdo va en el sentido de que la dirección, en este caso de Desarrollo Urbano, nos comparta las acciones que tomó a partir de esta recomendación. Ok. Sí. No estamos determinando la aplicación de las nuevas disposiciones, ni tampoco estamos pues dando una instrucción pues contraria a lo que se va a plantear desde ahí. Entonces nada más es para darle seguimiento a estas recomendaciones. En el caso de las de policía y de tránsito, me parece que los adultos están concluidos, pero de todas maneras queremos tener aquí constancia de eso, ¿vale? Entonces retomamos la votación y lo pongo nuevamente a su consideración. Los que estén por las afirmativas y más se manifestaron levantando. De llamar a las direcciones. Es que nos informen sobre el seguimiento que tomaron cada una de las áreas señaladas en las 4 recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Los de Humanos. Policía, Tránsito y Desarrollo Urbano. Sí. ¿Y es un punto de acuerdo de llamarlos? No, de que nos remitan las acciones que tomaron a partir de estas recomendaciones. Y así las acciones que nos Que no mandan. nos satisfacen, bueno, ya habrá otro procedente. Pero ahorita es que nos digan qué hicieron al respecto de las O sea, pero recomendaciones. esta votación es para quedar en un punto de acuerdo que los vamos a llamar. No, No, es para que remitan a la comisión las acciones que se tomaron como medidas de reparación o medidas para garantizar la no repetición de lo que se ¿Por qué? recomienda. Porque 2 de ellos ya están concluidos. Sí, ya. Entonces, queremos Pero entonces solicitar un informe nada más. Sí. En ese sentido, y en el tránsito y en el de policía, ¿quién va dirigido? A la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A la Secretaría, no al Consejo de Manejo Social. Pues a la Secretaría. Es el que finalmente toma una Sí, decisión. sí. Ya el secretario remitirá a honor de justicia en caso de que, como usted comenta, ellos tengan que emitir la respuesta. Sí. Sí. Bueno, ahora sí o sí. Bárbara, ¿estamos en condiciones entonces? O sea, es que, pero vuelvo, es un punto de acuerdo Sí. en el que estamos quedando en que ellos nos van a remitir las acciones. Sí. Ok, sí. Sí. Entonces lo sometería a su consideración. Gracias. Es que les estamos diciendo es un punto de acuerdo y tú, no, es que no se tiene de acuerdo. No, Es sí. un punto de acuerdo, no. Entonces, No, sí, es un ok, punto de acuerdo. sí, bien. Bueno, entonces lo someto a su consideración. Los que estén a favor, levantar la mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Entonces, eso lo trabajamos, Cari. Así es, por favor. Muchas gracias. Yo Bueno. aquí solo haría un comentario y me quedaría con el tema que refiere el síndico. Bueno, ya en su momento darle el tratamiento que requiera, porque ese es un tema complejo, con muchas aristas y donde sí hay prioridades en esta escala de derechos. Es un tema complejo, entonces, bueno, pues para trabajarlo en lo posterior nosotros tengamos estatales. No podemos nosotros de verdad, no tenemos la capacidad. Habrá que analizarlo. Sí. Igual, bueno, por ejemplo, algunas de estas quejas Jurídicamente. de derechos humanos son quejas en las que se está
aludiendo a una acción en específico, ¿no? Pero a Bueno. veces hay recomendaciones que son recomendaciones permanentes, entonces también habría que revisar como algunas quejas más atrás en donde la recomendación es permanente, no sé, o sea, Observación constante. sí, Sí, sobre si todo el tema de las ¿me rejas. permites terminar? No las rejas. Pero, por ejemplo, te puedo decir que los policías tengan una capacitación en derechos humanos. Entonces, eso fue en ese momento. Pero los policías de hace 10 años no son los mismos de ahorita. Entonces, la recomendación es para siempre. O sea, no para ese momento nada más. Entonces, habría que darle algún seguimiento a ese tipo de quejas en donde que se siga, haya continuidad en lo que se le fue recomendado. Sí, bueno, en este caso, sobre las 4 que estamos analizando, la recomendación viene en el sentido de aplicar medidas disciplinarias. Entonces, Sí. no, Pero yo lo que te digo es que valdría la pena revisar algunas otras quejas antiguas en donde son cosas como que son de continuidad, no de nada más del momento, ¿no? O sea, ok, ya. Es como una propuesta aparte, ¿no? O sea, ajá, decir, aparte sí, de sí. esto, hay que echarle un clavado a los ajá, temas antiguos. retomar para ver, algunos ok. temas antiguos en donde se les esté solicitando a la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, por decirlo así, a todas, tal cosa, o al Includis, tal cosa, o sea, por mencionar algo, ¿no? O sea, pero que hayan sido cosas que sean acciones que se tienen que estar haciendo permanentes, sí, acciones continuas, pues. Muy bien, claro que sí. Pues revisamos entonces hacia atrás Sí, para más en otros. las recomendaciones que sean en ese carácter. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con el desahogo del orden del día, pasamos al punto número 5, que es el análisis y presentación del tema fuegos pirotécnicos afectan a los derechos humanos y a los animales. Este tema lo subimos gracias a la colaboración y a la solicitud de los ciudadanos aquí presentes, y yo les pediría su aprobación para que ellos fueran los encargados de exponer el tema, si están de acuerdo. En caso de que no, pues yo lo haría en nombre de ellos. Entonces sometería a su consideración la aprobación para que los ¿Cuánto ciudadanos tiempo puedan es exponer. más o menos? 35 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces pueden levantar. Muchas gracias. Bueno, este tema que nos presentan lo estamos analizando a la luz del derecho al medio ambiente sano que marca la Constitución en el artículo 4, y es un tema relacionado con los fuegos pirotécnicos y los daños colaterales que su tema pues genera en una parte, y la otra también habla sobre los riesgos a la salud, los riesgos que representan, tenemos un antecedente muy claro en 1999, pero su almacenamiento, su producción, y sobre todo un tema de cómo está regulado esta parte de los fuegos pirotécnicos, qué competencias compartimos el municipio, el Estado y la Federación, qué leyes nos aplican, y sobre todo cómo podemos generar una nueva conciencia social para la disminución del uso o la erradicación del uso de estos artefactos. ¿Vale? Entonces, con ese contexto, pues les cedemos el uso de la voz y les agradecemos su presencia para que hagan la presentación. Si les gusta presentarse también. Buenos días a todos. Mi compañero Enrique Mondragón y Manuel Castilla, su servidor, venimos a exponer los fuegos pirotécnicos. Antes de iniciar, sí me gustaría haber externado personalmente a la licenciada Juan Mengón, pero damos que ustedes ofrecieron una disculpa porque me confundí un poquito con los papeles y a él no les llegaba el documento. Entonces, ante ustedes les pido nuevamente una disculpa por una omisión de nuestra parte y no por esta participación. Nosotros, a través de los fuegos pirotécnicos, o sea, siempre, aparte de que mencionamos sobre los derechos humanos, nos referimos más que nada a que aquí hay autoridades que han estado omitiendo su obligación de responsabilidad. ¿Sí? Cabe señalar que algunos regidores panistas, lo único que se completaron a contestar fue que en el 2000 se aprobó un dictamen en una sesión de ayuntamiento. Eso ya lo sabemos, aquí en el escrito estamos señalando que el bando de la policía y del gobierno establece que está totalmente prohibido la quema de fuegos pirotécnicos. ¿Sí? Otro regidor nos comenta que el almacenaje le compete a Sedena. Nosotros estamos preguntando a quién le compete el almacenaje
espionaje, de la investigación. Estamos señalando que ciertos directores como es Protección Civil, Fiscalización, Medio Ambiente, Seguridad Pública, no están cumpliendo en el reglamento, más bien en el bando de policía del gobierno, que dice que está prohibido. ¿Sí? Y todo esto viene a dañar el derecho humano de las personas y algunos animales se ven afectados, porque nosotros desde el punto de vista no es que estemos en contra de la quema, sino que sea una quema más moderada. Si ustedes se percataron en ese año, tal parece que están dinamitando minas los océanos. ¿Sí? Caso Bambino García, caso San Miguel, los festejos en Zapote, en San Juan de la Vega. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué están haciendo los directores? ¿Qué está haciendo el ayuntamiento que está facultado a vigilar a cada uno de estos directores? ¿Sí? Porque la reglamentación establece que el ayuntamiento no está vigilando a cada uno de los directores. Entonces aquí estamos hablando de una omisión de actividades de acuerdo a la jerarquía que tiene cada quien. Nosotros vemos la situación que nos preocupa a los niños, los adultos. Aquí el compañero Enrique le va a explicar todo lo relacionado con los animales, porque no basta nada más con cerrar una calle, ahí está limitándose el derecho humano de tránsito de la persona. No a todos nos gustan los festejos, entonces si tenemos necesidad por una calle pasar, pues no podemos. Y aquí quién está fallando, tránsito municipal, porque a veces mis señalamientos tienen un tránsito que diga tal calle está cerrada, ni hay avisos. Nosotros solicitamos a la unidad de transparencia todos los permisos solicitados por los barrios o personas que llevaban a cabo esos festejos y simplemente no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Algunos otros regidores nos invitan aquí a esta comisión, otros nos hacen saber que están pidiendo información de las direcciones y que no se las dan. Entonces es importante de que nosotros vemos y escuchamos de la ciudadanía que el ayuntamiento está viviendo muy confort. Existen los reglamentos, pero no se aplican. Últimamente se han estado entrevistando diputados locales y senadores, y si se han percatado de ello, el culpable de todo lo que pasa en Celaya es el ciudadano. Y nosotros como grupo de Alianza Ciudadana estamos conscientes que para sacar a flote una ciudad, 50% le corresponde al ciudadano y 50% le corresponde al municipio. Aquí en Celaya también nos hemos escuchado y vivimos una falta de gobernabilidad y una falta total de gobernanza, porque bien sabemos que la gobernanza es una interacción entre el servidor público y el ciudadano, y desgraciadamente no la hay. Nosotros, cuando tomó posición el nuevo ayuntamiento, le solicitamos una entrevista a la licenciada Elvira, y 7 meses después nos recibió. El caso específico fue el 13 de mayo. En esa reunión quedamos de vernos a los 8 días siguientes y se suspendió la reunión, y ahora que estamos con el movimiento, como ustedes lo saben, dando firmas para llevar al Congreso. ¿Podríamos abocarnos en particular ahorita al tema de los juegos pirotécnicos? Estamos hablando de técnicos, el ayuntamiento. Yo sí quiero hacer una aclaración porque fue parte de esa liga entre su asociación y les puso una fecha y ustedes no pudieron venir, también hay que decirlo, ¿sí? Porque estaba, y bien recuerdo, ¿sí? Estábamos en la época de elección de los delegados rurales y ustedes no vinieron, ¿sí? Bueno, pero miren, yo les invitaría a seguir analizando el tema porque lo que decir las cosas como son, ¿no? Sí, correcto, pero vamos a ver, estamos sobre el análisis de la solicitud del tema de la pirotecnia y les pediría que nos aboquemos a plantear el problema para construir a partir de eso o reconstruir esos vínculos. Es que desde nuestro punto de vista, sí, es que todo lo que está llevando la pirotecnia es porque ciertos directores no trabajan, no hacen su papel. Por eso les dije hace rato, nosotros no estamos en desacuerdo con la pirotecnia, simplemente que se modere, que se avise que hay zonas cerradas para que el ciudadano tenga la facilidad de buscar otro vía de acceso o salida. Porque de lo contrario, pues la cuestión de la pirotecnia no es de este año. Nos vamos a la historia, en todos los países se festeja la pirotecnia. Pero dada la situación que va creciendo la población, también estamos dañando el ecosistema. ¿Sí? Estamos dañando a los animales. Todos, si alguno de nosotros tenemos algún animalito, pues vemos cómo se alteran. Los bebés cómo se asustan. Entonces, hay
Y el derecho a tener una vida íntegra está fallando. ¿Sí? La Constitución, hace rato mencionaban la necesidad bárbara de reconocerlo. Desafortunadamente, del 2011 para atrás, en junio, pues no existían los derechos humanos, las garantías individuales. A partir de junio del 2011 es donde nacen los derechos humanos, y tal sucede o parece que no hemos sabido encaminar este tema, porque el sentir de la sociedad es que no se hace nada y se protege más al enemigo. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de que este tema no es nada más en sí el foco de los pueblos, ¿no? Sino que la autoridad cumpla con su función y el ciudadano también cumpla con la misma, ¿no? Entonces el problema es no podemos hablar nada más porque si bien es cierto el ciudadano no cumple con solicitar permisos porque posiblemente se los niegan, si se los niegan el director está bien fundamentado de que no hay permisos, lógicamente que ellos van a seguir con sus festejos, pero volvemos al proceso. No hay algún director que debe cumplir el reglamento o el bando de policía y el gobierno. Todas estas situaciones son las que tenemos que poner sobre la mesa y poder llegar a una solución. Si cae algún artefacto en una casa donde de algún lado haya pastizales, puede provocar incendios, o si cae cerca de un tanque de gas, puede provocar una explosión. Como ha sucedido. ¿Sí? Entonces, es ya importante que todos hagamos nuestro trabajo. Nosotros tenemos que coadyuvar. Hemos dicho también nosotros que desafortunadamente la labor del regidor pues lo encamona mucho en su área. Entonces, si tuviéramos una administración con gobernanza, pues hay que escuchar al ciudadano qué problema hay para que ustedes tomen decisiones y modificaciones de reglamentos. Por eso esto no se puede ver de manera aislada, se debe hacer de manera conjunta. Y entonces, hasta aquí se debe participación y aquí el compañero Enrique les explicaría todo el efecto que va a tener el animal. Muchas gracias. Una pregunta, ¿ustedes en algún momento han tenido acercamiento ya sea con fiscalización, seguridad, protección civil o medio ambiente para hablar de este tema? Con medio ambiente hemos tenido acercamiento. Otro detalle, allá en zona CNS les hemos comentado que dónde está el factor humano. El capital humano es importantísimo. Yo no entiendo por qué gente del municipio trabaja en un lugar todo deplorable, donde vuela mucho drenaje, entra hasta allí a la estación Sanense, parece selva, no es muy motivante llegar a un lugar donde hay mucho arbusto. O sea, tú has pedido una cita con Gastón y te has sentado con Gastón. O sea, en este tema de los fuegos artificiales. No nos han contestado. O sea, pero en este tema de fuegos artificiales, ¿han buscado un acercamiento con alguna de las direcciones mencionadas? Presentamos el escrito porque nosotros estábamos en la idea que ustedes como regidores iban a pedir información a ellos de cómo están las cosas. Ok, pero ustedes nunca han buscado un acercamiento en este tema con ninguna de estas direcciones. Ok. Con seguridad pública ya nos llamaron y querían que llegáramos a un acuerdo. O sea, en este tema ya tuvieron un acercamiento. Fiscalización. Sí han tenido el acercamiento o no lo han Es que tenido. vamos por partes. Hablamos de medio ambiente. Ahora vamos con Con medio ambiente no lo han tenido. Fiscalización. Me hacen una llamada. Hablo de fiscalización, digo, ¿pero de qué parte? De fiscalización, mira, fiscalización es municipal, estatal y federal. ¿De dónde me hablas? Y se negó a darme el dato. Como yo no conozco a la persona, Gerardo Espinosa, yo vine a preguntar aquí y no lo conocen a Gerardo Espinosa. Pero sí me dijeron la señorita de Stein en la oficina de Vina, me dijo, es que se le turnó el asunto que recibimos a fiscalización. Entonces ya hace falta tener un poco de tacto del servidor público, decir, mira, hablo de la Dirección de Fiscalización Municipal, explicar y no enfocarse en forma general, porque en transparencia es lo mismo. Cuando no quieren dar respuesta a una petición, es que me lo dices en forma general. Entonces, bueno, es que la ley, discúlpame, es muy clara y tienes que ser muy particular en lo que pides, ¿sí? Porque inclusive se te tiene que dar información, pero no necesariamente materialmente, se te puede decir, se te pone a disposición para que la veas, ¿sí? Pero debe de ser muy particular, porque muchas veces, y no hablo de esto porque no he visto tuyos, he visto sin número, ¿sí? Muchas veces no queda claro para uno poder contestar, y es por eso cuando se pide la aclaración a través de la misma unidad de acceso y
que tienen, si mal no recuerdo, 3 días para aclararlo, y si no, se tiene por cierto, por desistir. Te voy a poner un caso. Bueno, yo los invitaría a continuar con presentar el escrito, por favor, que nos ocupa el día de hoy. Bueno, buenos días, soy Enrique Mondragón y Sí. Gracias, Enrique, bienvenido. Buen día. Gracias. Buenos días. Y bueno, aquí para ampliar un poquito más el tema de lo que mencionaba el compañero, en la parte de los animales, bueno, todos conocemos cuáles son las aplicaciones en la cuestión de los humanos, ¿no? Aquí, desde el punto de vista del municipio, pues se ha dotado de derechos a los animales, derechos que también se omiten al permitir esta práctica de la pirotecnia indiscriminada. Los animales, por el lado de los animales silvestres, por ejemplo los pájaros, ¿no? Experimentan taquicardia, pánico, muchos, es común los infartos en los pájaros. A lo mejor dicen, bueno, pues aquí me infartan los pájaros, pero pues es un tema que definitivamente se tiene que observar, ¿no? Vemos pájaros muertos y decimos, bueno, un pájaro muerto. Muchas veces esos pájaros mueren precisamente por la pirotecnia, ¿no? Específicamente los cuetones, que son los que van a las iglesias. También hay aves migratorias que se ven afectadas por estas situaciones. En el caso de los animales que no pueden huir volando, bueno, tenemos los animales que andan, así que los animales de a pie, los silvestres, que pues pueden huir. Por último tenemos la cuestión de las mascotas, ¿no? Pues ahí nosotros, pues, la mayoría tenemos alguna mascota, perros, gatos. Ahí es donde se pone de manifiesto las tragedias, ¿no? Porque a muchos nos ha tocado ver de primera mano que se muera el perro de un infarto, se ponen desesperados al grado de que se sangran las uñas tratando de escapar, destruir. Hay animales que han roto ventanas, se cortan y bueno, es una situación muy fea, ¿no? Por el lado de los animales, los perros que están en las azoteas, muchos brincan, se fracturan, se lesionan. En el mejor de los casos no les pasa más que un susto y salen corriendo, los atropellan vehículos. Como dije hace rato, muchas veces vemos la consecuencia, vemos una parte de la historia, que es un perro atropellado, un perro corriendo, un perro perdido, o un gato también, pasa lo mismo con los gatos, pero no vemos que la causa está siendo la pirotecnia. O sea, hay estudios sobre esto, todo está fundamentado, no traigo aquí una referencia bibliográfica, pero eso existe y todos lo sabemos. Ahora, en cuanto a la cuestión del reglamento de protección animal, ¿no? Uno como ciudadano pues tiene toda la facultad. Si me preguntan, yo no he puesto una denuncia contra el templo de la esquina por pirotecnia, estoy habilitado y hay un reglamento que yo puedo señalar violaciones a dicho reglamento de protección animal si denuncia al templo, ¿no? Entonces yo le voy a pedir al Centro de Protección Animal que vea esa situación y que haga algo para que no ocurra, ¿no? Debemos recordar que todos los animales, mientras están provisionalmente o permanentemente en el municipio, están protegidos por ese reglamento y bueno, pues es una petición, yo creo que pues que simplemente se ejerza la prohibición que hay hacia la pirotecnia, ¿no? Todas estas situaciones, no sé si se necesita ampliar la información respecto a alguna cosa en particular. Y bueno, está también en la parte de la contaminación ambiental, ¿no? Porque pues tenemos que la mayoría de los fuegos pirotécnicos están hechos de pólvora negra, tienen nitrato de potasio, carbón y azufre, pues más que nada lo que compone la pólvora y pues sobra decir que pues, es un contaminante más ahorita que está en boga la cuestión ambiental y el calentamiento global, pues eso no, así que no nos beneficia en nada. De hecho, algún argumento en favor de la pirotecnia, no sé, yo no puedo encontrar, ¿no? O sea, estamos... Bueno, aquí refieres que el patriotismo y alegría. El patriotismo. Fíjense que hay un documental que se acaba de ganar, lo hicieron los chicos de la Universidad de Celaya, se llama Pólvora y lo hicieron en Comunfort. Y lo hacen viendo todos los lados y todas las aristas alrededor de la producción, de las familias que viven de esto, de la herencia, de cómo para algunas familias es un tema
cultural y tradicional. No estoy buscando reivindicar, estoy poniendo como todos los diseñadores y les digo, este documental acaba de ganar varios premios justamente y habla también de toda esta parte que ustedes hoy nos hacen favor de venir también a poner en la mesa, que es pues, todas estas afectaciones y bueno, pues al final también la historia que tenemos en Celaya, ¿no? Que no terminamos de hacer conciencia. Sí, a mí me gustaría nada más mencionar en la cuestión de lo que me falta, pues sí, siempre va a haber una parte afectada, pero también tenemos que ver el bien mayor, ¿no? De esta cuestión. Ahora, desde el punto de vista personal, ¿no? Y sé que muchos comparten el punto de vista de lo que mencionaba aquí antes de comenzar. Yo crecí aquí en Celaya, en pirotecnia, como muchos, y jamás me acostumbré, ¿no? Pero no es lo mismo sentir coraje, a mí me frustra, me enoja, me quita el sueño, me despierta, etcétera, lo que ustedes quieran, la pirotecnia. Pero a fin de cuentas no me da horror. Desde el punto de vista de los animales, no se puede racionalizar, no se puede entender de dónde viene eso que está sucediendo. El pánico que sufre un animal, por lo que pasa, es distinto al que uno pudiera tener. Por ejemplo, a mí, yo no voy a salir corriendo porque oigo un cohete, ¿no? A lo mejor me sobresalto, pero hasta ahí. ¿Tienes que ser unos balazos y si sales por eso? Pues uno se echa al piso mejor, no aquí corremos. Sí, pero desde el punto de vista de un perro, pues no sabe lo que ocurre y es pavor puro lo que siente, como mencionaba, al grado de que se destruyen las uñas tratando de escapar, o salen por la ventana, o se avientan de un segundo piso. Pues es tal el miedo, pero uno lo puede racionalizar y decir, bueno, son cuentos, con mucho coraje que me den, pues así son las cosas, ¿no? Así son las cosas, y así no deberían ser, y ahora tenemos el sustento jurídico para pedir que no sean así. Correcto. Sí, también referías, por ejemplo, el tema de los en este caso, perros atropellados, que o sea, también pueden empezar a euforia o ese susto, pues correr, ¿verdad? Sin tener conciencia de desfavorito. Bueno, sí, creo que está más que acreditado pues todos los daños colaterales que conllevan. Lo que yo les quería presentar es un análisis jurídico que realizó la comisión en el sentido de ver quiénes son las autoridades competentes para hacer cumplir las diferentes reglamentos, leyes estatales y federales que rigen este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque podemos a lo mejor tocar muchas puertas o dar muchas instrucciones, pero a lo mejor cada una de las áreas pues no tiene las atribuciones para intervenir en el asunto de la manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, de lo que pudimos rastrear, pues está el dictamen GOP 338 del año 2000, donde ahí la comisión en aquel momento resuelve que se prohíbe dar autorización para la quema de castillos, detonación de cohetes y de juegos pirotécnicos hasta en tanto no se expedie y publicada la nueva ley de armas de fuego y explosivos. ¿No? Ese es un antecedente. Esto pues se genera en el marco de las explosiones de 1999, ¿verdad? Como una reacción, pues, me parece que sensible y lógica de lo que habría que hacerse. Luego también encontramos que en el bando de Policía y Buen Gobierno está la prohibición expresa bueno, y además generadora de infracciones contra el medio ambiente y el equilibrio ecológico, las siguientes: quema de castillos, petardos, detonar cohetes o fuegos pirotécnicos afectando derechos de terceros, etc. Y luego nos dice el mismo bando que son que corresponde en este caso a la Dirección General de Policía pues hacer cumplir estas disposiciones, ¿no? Entonces ahí ya hay un responsable directo en este caso, que vendría siendo la Dirección de Policía, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso es lo que podríamos entender sobre la quema de estos artefactos. Luego, el tema de la producción y el tema del almacenamiento y venta se regula por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Entonces, si se fijan, ahí hay competencias tanto municipales como federales. Esta ley, la autoridad competente para hacerla cumplir es la Secretaría de Gobernación a nivel federal, ¿verdad? Entonces, por un lado, estamos hablando de que a nivel federal se regula la producción, la distribución, venta y almacenamiento, y por otro lado estamos hablando de la prohibición de quema que hay en el municipio. ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario,
también cabe decir que pues, están las sanciones establecidas también en la ley federal que van de 6 meses a 6 años de prisión y hasta 300 días de multa a quienes sin el permiso respectivo compren explosivos, transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos. Hay prisión, pena de prisión prevista por este artículo, se aumentará el doble cuando el transporte a que se refiere sea de las armas señaladas en el artículo 11. La ley hace una interpretación y las considera en un punto como armas de fuego, también por lo peligroso que son, si se les da un mal uso. Entonces, ante esto, yo les quería plantear la posibilidad de generar un acuerdo para celebrar una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que ellos nos den también parte pues, de lo que es su trabajo, cómo abordan este tema, considerando este marco normativo. Creo que es importante escuchar también el día a día o cuál es la visión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto a este tema. Eso por un lado. La otra que yo les quería poner en su consideración es hacer una campaña, primero para difundir la normativa con relación a la prohibición de la quema de juegos pirotécnicos. Porque al final, a mi parecer, lo que el gobierno debe de generar pues, es una regulación de las actividades también de los particulares. Entonces, la normativa muchas veces por desconocimiento pues, no se atiende y creo que también es una forma pues, de enterar a la ciudadanía celayense respecto a esta prohibición que existe. Y la otra, a la par, es hacer una campaña en el mismo sentido para sensibilizar sobre los daños colaterales que genera tanto al medio ambiente, a los animales y a las personas la quema de estos fuegos pirotécnicos. Y sobre eso, pues, a partir de estas propuestas podemos ir generando pues, un plan de acción para, primero, hacer cumplir el mando de policía y buen gobierno y, por otro lado, pues, contribuir a una nueva conciencia social respecto a los efectos que causa el uso de la pirotecnia. Ese sería el análisis y las propuestas. Entonces, no sé si alguien quisiera debatirlas o tuviera algún argumento. Luego, Juan Carlos, Sí. una cuestión ahí de lo que mencionas, ¿no sería a lo mejor interesante conocer el punto de vista del párroco respecto a cuál es su postura respecto a la pirotecnia? Porque a fin de cuentas son actores muy importantes en este tema. O sea, no por darle voz a la iglesia, sino como ciudadano pues, y como líder de gente, la gente, pues sería a lo mejor interesante ver en favor de la pirotecnia o qué argumentos tiene para no pedirle a su congregación que ya no tenga pirotecnia o que la tenga, o no sé, alguna cuestión así como opinión no sería interesante. Pues mira, podríamos identificar pues los puntos o los actores que principalmente hacen uso de los fuegos pirotécnicos y después, o sea, si se decide la mesa de trabajo, pues tratar de sensibilizarlos sobre estos efectos colaterales. Como tal, bueno, yo ahorita no me atrevería a decir son ellos, ¿no? O están en tal lugar, aunque lo podamos saber, a lo mejor no tenemos bien identificados y cuáles son los motivos pues, de fondo que llevan a quemar los fuegos pirotécnicos. Entonces, yo creo que sobre la marcha, en estos espacios, podemos ir considerando actores y ver de qué manera abordar el tema. Pero sí, claro que sí, es importante. Es que de hecho hay familias que se van venerando al Santito, a la Virgen, que son casas particulares. No necesariamente es el sacerdote, también es el sacerdote, pero hay gente que dice, me toca aquí el Santito festejar, pues yo como mariachi, banda, fuertes. Entonces, ¿quién regula los permisos también para que digan hasta esta hora ahí bailando, ¿no? O están en la calle. Y por ejemplo, digo, es una apreciación personal. Yo veo que están prohibidos los permisos para la quema, ¿no? Ahí estamos. Está de acuerdo, no hemos dado ninguna en esta administración, pero el regular de manera inadecuada pues genera que de todas maneras una práctica social pues, se lleve a cabo, ¿no? Entonces hay un distanciamiento entre la autoridad y la ciudadanía porque no hay una regulación pues que finalmente pues pueda hacer cumplir la normativa, pero también pues deje satisfechos a los ciudadanos. Entonces creo que en esa laguna pues vamos a tratar de hacer algo para que todos estemos en el mismo canal. Aquí el detalle es que, por ejemplo, el
hablamos después del 99, casi 10 años no se dan vueltas y después empezó paulatino. Otra vez. Entonces, si ya estaba regulado, aquí el error, punto de vista, fue de la autoridad que no aplicó el reglamento urbano, y mucho menos impuso la sanción. Entonces, lo dejamos que esté. Por eso, si hablamos que hay una autoridad y un gobernador, pues si el gobernador ve que no hace nada, pues yo sigo, ¿no? Es como cuando el hijo, si ve que el papá no le regaña, pues si le da chance de llegar a las 11, llega a las 12, y no dice nada, llega a las 1, 2, 3. Entonces tenemos que aprender más. Y es lo que hemos visto, que la autoridad no interviene. Estamos hablando que es la seguridad ciudadana, protección civil, tampoco se presenta, que pertenece a la seguridad, no se presenta. Entonces, aquí se ha dejado crecer el problema. En cuanto a que muchas veces la autoridad es omisa, y como ciudadanos, si no dicen nada, pues nosotros seguimos. Caso típico con los carros que no tienen placa, el reglamento dice que si no le es una placa es infracción. Hay muchos carros que no tienen placa, entonces la autoridad está haciendo lo mismo. Necesitamos que la autoridad sea más enérgica y los reglamentos que acordemos, ¿no? Porque si no, el ciudadano siempre va a agarrar valor. Yo creo que, todos estamos obligados a respetar la ley y creo que también en estos espacios podemos plantear cuál es la posición de la autoridad, ¿no? O cuál es la capacidad que se tiene hoy para hacer cumplir a cabalidad todas las leyes. Es decir, también tenemos que entender el tema de la progresividad, que la autoridad va cumpliendo la medida de sus capacidades, posibilidades en un tiempo determinado, ¿no? Entonces también creo que habría que escuchar pues a los encargados de hacer cumplir en esta parte específica cuál es la situación que ellos enfrentan en el día a día. Si aquí el problema que vemos es que el ciudadano ya está representando a la autoridad. Es como si tú tienes una empresa, tienes 100 trabajadores y la producción te exige más y tú sigues con 200, te vas a pasar. Te vas a quedar, ¿no? Eso es lo que está pasando con la autoridad, que está haciendo rebasar a los ciudadanos. Entonces tenemos que buscar los mecanismos y ahora sí, contratar más personal para que se aplique un reglamento, porque si el ciudadano que no vea eso, pues... Bueno, o también incidir en una nueva conciencia social para autorregularnos, ¿verdad? Porque no somos antagónicos sociedad y gobierno, sino tendríamos que ir todos hacia el mismo lado, que es garantizar un medio ambiente sano para todos los que vivamos en Celaya. Pero bueno, gracias por sus consideraciones. Bueno, tomando en cuenta que es una práctica social normalizada, o sea, nadie considera a un joven que trona cohetes, nadie lo considera un delincuente, es más, ni los mismos agentes de seguridad consideran que estas personas o estas familias sean delincuentes por dedicarse y vivir de ello. Entonces, yo estaría pensando que podríamos más enfocarnos a la cuestión de la conciencia social, o sea, de permear entre la gente en que eso es un riesgo para todos y resaltar todos los riesgos. Yo creo que después de las explosiones del 99 fue un cachetadón a esta conciencia social, a estas prácticas sociales que ya están normalizadas y que es una cuestión cultural que es muy difícil ir contra ellos. Es como, o sea, Coca-Cola. Dile a la gente que ya no tome Coca-Cola porque se va a morir, porque le van a salir piedras en los riñones, porque van a ser diabéticos, por lo que tú quieras. Y la gente sigue tomando refresco. ¿Cómo le haces? Y les dan refresco a los niños. Pues decir, es un delincuente ese señor porque va a matar a su hijo porque le está dando una coca. No. Entonces yo creo que hay que más bien permear en modificar esas prácticas sociales. Entonces a partir de esa explosión, como que en ese momento hubo muchas campañas, mucho trabajo, pero ya después, como dices, se fue desdibujando y pues llegamos al punto en que otra vez esas prácticas están otra vez muy vigentes y muy activas, ¿no? Entonces trabajar pues con la gente, sobre todo, bueno, esa cuestión de los accidentes, esa cuestión del sufrimiento animal, del medio ambiente, sobre esos tres aspectos, trabajar con la gente. Yo te puedo decir que tengo una perra que cada vez que me ha roto un vidrio, o sea, me ha roto los vidrios de la sala para meterse a la casa, de la desesperación que le da los cohetes, y no se calma hasta que la tengo abrazada y la acaricio, y, o sea, pienso hasta salir de vacaciones porque digo, se va a quedar sola
Pero bueno, también está la cuestión de que yo no sé si hay algún estudio en donde, por ejemplo, bueno, mi perra yo noto que tiene las mismas ataques de ansiedad con los truenos y con los cohetes. Y los truenos es algo natural que nosotros no vamos a poder regular nunca. Entonces, si haya algún estudio que haga como alguna diferencia o resalte lo negativo de los cohetes justamente hacia los animales, porque entendiendo que también los truenos les causan esos efectos, pues entonces ya deberían estar acostumbrados porque los truenos es algo natural. Entonces, ¿cómo poder ahí hacer más claridad sobre el asunto? Sí, es el mismo efecto de los cohetes y el de los truenos. Y los perros salen también despavoridos, pero como dices, es una cuestión natural, ¿no? Es una cuestión que, pues aquí de repente, como está la lluvia, pues va a pasar o no. Hay gente que recurre incluso a anestesiar a sus animales, a darles sedantes en temporada de fiestas o una cuestión así, pero eso también pues, no es lo correcto, ¿no? Por eso sí hay que cuidarlo. Y en cuanto desde el punto de vista de las costumbres, pues el machismo es una costumbre que también se tuvo que ir quitando y que afortunadamente se ha estado eliminando. O sea, vamos a hablar de manera general, cualquier costumbre pues, se puede cambiar, no son costumbres. Pero yo creo que debemos explorar qué de bueno nos deja o qué tan edificante es una costumbre o qué tan constructiva o nociva puede ser. Sí. Sí, claro, pero bueno, tú mencionas el machismo. Entonces tendríamos presos a la mitad de los hombres o a la mitad de la sociedad estaría en la cárcel porque es una práctica social que no hemos podido erradicar y se ha tendido a construir una nueva cultura en base a eso. Entonces lo que a mí me parece correcto para esto sería ir construyendo una nueva cultura en torno a lo dañino que puede resultar la pirotecnia. Para terminar, nosotros al principio señalamos que no estábamos en contra. Yo creo que si es una costumbre muy fuerte la que existe, no solamente en Celaya, sino en mundial, lo que podemos proponer es que el reglamento lo permita, siempre y cuando el cohete esté regulado en la detonación, en el ruido que hace, decibeles. Porque va a ser difícil si sabes que se quita, ¿no? Te voy a permitir siempre y cuando los decibeles de este cohete se esta condición, que lo podamos tolerar tanto los seres humanos como los animales. Sí, y es que sí hay diferencias. Por ejemplo, los fuegos artificiales tienen menos decibeles a los fuetones que truenan en velorios y todo eso. Sí. Pues miren, lo que yo les decía es partir del principio de realidad. O sea, hoy la normativa está prohibido. Y de ahí ir valorando si hay la posibilidad de autorizar ciertos tipos de cosas, etcétera. Porque hoy está prohibido autorizar y está prohibido quemar. Entonces yo creo que sobre eso generar esa conciencia, porque al final creo que queremos que todos estemos dentro de la ley y pues ir haciendo las adecuaciones que la misma sociedad pida y que el gobierno considere que son buenas para la ciudad. ¿Les parece bien? Muy bien, bueno, compañeros de la comisión, ¿tienen alguna sobre los puntos que les decía? Sí, yo quiero hacer una fusión del tema. La orden del día dice análisis y presentación del tema fuegos pirotécnicos afectan a los derechos humanos y a los animales. Sí. Quiero ser muy claro ahí, ¿sí? No quiero desconocer que los animalitos tienen derechos. Así lo maneja la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamados en 1977. Sin embargo, a estas alturas no se le reconoce el derecho humano a un animal, simplemente un derecho. Los derechos humanos son únicos y exclusivamente de la persona humana. Por ahí creo que no nos podemos ir, ¿sí? Porque creo que no sería competencia de esta comisión, con todo respeto, independientemente de que yo quiera también a los animalitos, porque tienen vida y también sufren, ¿sí? Lo que sí nos podemos centrar, y también habría que ver las competencias de esta comisión en cuanto a los juegos pirotécnicos, porque a lo mejor estaríamos invadiendo esferas de competencia de comisiones. No estoy seguro que sea un tema de la Comisión de Derechos
que es más de gobierno. Poder celebrar, a lo mejor. Hay que ver las afectaciones de los juegos pirotécnicos, ¿sí?, en los derechos humanos de las personas. Ahí sí entraría, de esa manera sí entraría. Bueno, ¿Sí? Pero no circunscribirlo a los animales. Con todo respeto y con todo lo que los quiero y con todo lo que son seres vivos y sufren, los derechos humanos son únicos y exclusivamente de la persona humana, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero me gustaría saber, ¿sí?, cuál sería el contexto general de los juegos pirotécnicos para dar el siguiente paso, presidente. bueno, a ver, vamos a ver por partes. Como dije al inicio, este tema se iba a abordar desde la perspectiva del derecho al medio ambiente sano, ¿verdad?, establecido en la Constitución, y como tal se entiende al ser humano como responsable del deterioro ambiental que causan sus actos. Entonces, en el medio ambiente podemos considerar que están considerados los animales, nuestro entorno, las plantas y todo aquello donde tiene lugar pues el desarrollo de la vida y las relaciones sociales. Entonces, en ese caso, pues efectivamente, al ser un tema que afecta o genera deterioro ambiental, estaría pues dadas las situaciones para abordarlo desde el punto de vista de la afectación a los animales y desde las afectaciones al medio ambiente, como refieren los compañeros en su escrito. Entonces, me parece que sí somos competentes, licenciado, porque el tema de la regulación o de la opinión sobre la normativa municipal también es una de las atribuciones de la Comisión, de acuerdo a la ley orgánica, y analizar los temas relacionados con derechos humanos también es una competencia que nos da la ley orgánica a esta comisión, y yo creo que va a ser un tema que va a abonar a garantizar el derecho al medio ambiente sano en la ciudad y a garantizar la integridad física de las personas y la conservación de nuestro medio ambiente, porque me parece que nos da toda la pauta pues, para seguir avanzando en el tema y convocar a todas las autoridades involucradas, como también es otra de nuestras atribuciones que nos marca la ley orgánica. En ese sentido, como les decía, la propuesta de la presidencia es, primero, un punto de acuerdo para generar una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para analizar este tema y escuchar exactamente la quema, el reglamento y hablar sobre los daños colaterales que esto conlleva. Ese es un punto de acuerdo. Sobre ese tema, ¿alguien tiene algún comentario? Bueno, yo la verdad es que en el tema pues como un análisis, yo esperaba que ellos son quienes están poniendo el tema en la mesa, pues que nos dijeran algo que nosotros no sabemos, lo que nos dijeron ya lo sabemos. O sea, yo no presentaron ningún análisis ni nada, ni no sé cuántas fiestas hay en Celaya más o menos en el año, cuánto se quema un aproximado, claro, no lo sabemos tal cual cuántos compraste, pero un aproximado de cuánto se quema por fiesta, si tuvieran datos de calidad del aire, de daño ambiental, la diferencia entre los días que no hay fiestas con pólvora y los días que se quema pólvora, no sé, o sea, yo pensaba que ese era el análisis que iban a presentar, porque lo que presentaron pues es algo que todos conocemos, ¿no? Si me permite. Bueno, aquí lo que sucedió fue que se abre el espacio para que la ciudadanía muestre una inquietud, pero finalmente la responsabilidad de hacer todo eso es de la autoridad. Yo les agradezco el análisis que hacen, nos presentan, pero creo que, bueno, a lo mejor hoy por hoy podemos coincidir con esta agenda, pues desarrollarla como autoridades municipales. O sea, al final sí pues realizan un análisis bastante detallado en el documento que nos entregaron. Y bueno, pues por ese lado, pues creo que hay muchas coincidencias. Y desde luego, pues queremos seguir contando con su apoyo y su información y todos los documentos que puedan aportar. Pues son aquí como ciudadanos, si la autoridad ya lo sabe, nos hacemos la pregunta porque no hacen nada. Muy bien, entonces, sobre el tema entonces de este punto de acuerdo, ¿hay algún otro comentario? ¿No? Entonces lo sometería a su consideración en los términos que platicamos. Quien esté por la afirmativa. Pero ¿qué le preguntaríamos a las autoridades o la mesa de trabajo? O sea, en base como
motivo estaríamos convocando a la mesa de trabajo? ¿Qué pediríamos que traigan o como qué información estaríamos revisando? Pues, Porque digo, si vamos a revisar y discutir lo mismo que aquí, o sea, como... no, básicamente, como si ya se dijo, se va a analizar el marco normativo, los antecedentes en el municipio en esa materia y ver desde el punto de vista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como autoridad responsable de hacer cumplir el mando de policía o buen gobierno, qué es lo que tiene que decir al respecto. O sea, que te digan, nosotros intentamos hacerlo, pero la gente no nos hace caso. No, pues si no sé qué nos va, vayan a decir, o sea, por eso es la mesa de trabajo. Entonces, quienes estén de acuerdo, por favor, magistrado, levantando la mano. Se aprueba por mayoría. La otra propuesta que pongo a su consideración es una propuesta para generar un dictamen que contemple la instrucción de generar una campaña que difunda la normativa de la prohibición de la quema en el municipio como campaña de comunicación social, y en el mismo dictamen una campaña de sensibilización sobre los daños colaterales que se generan a partir de esta práctica de quema de pirotecnia. Obviamente la instrucción, como se ha dado en otras ocasiones, sería a la Dirección de Comunicación Social, y la comisión y la dirección pues podrían trabajar en conjunto sobre el enfoque que se le quiera dar para por lo menos trabajarla a lo mejor a nivel digital. Tendríamos que determinar cuáles son los daños colaterales de esta comisión desde mi punto de vista para poder dar una instrucción. ¿Sí? Muchas gente, la gente de comunicación no tiene el expertise para saber cuáles son los derechos colaterales. Y ligado a sí, y sobre todo en derechos humanos. No nos vamos a referir a los perritos, pero los perritos van a ser beneficiados, ¿sí? Al nosotros tener una campaña de comunicación para darle a conocer a la ciudadanía los daños colaterales de la quema, ¿sí? Al haber menos quema, se ven beneficiados nosotros. Exactamente. Tomaríamos como base el análisis que presentan ellos, que a mí me parece que tiene puntos muy importantes. Buscaríamos relacionarlos con alguna bibliografía, pero va sobre esa misma línea, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que no se hizo un análisis, que es una queja lo que estamos revisando, no hay un análisis profundo. Entonces, justamente para tener ese análisis, tendríamos que tener el documento de trabajo de revisar cuáles son los daños. Entonces, teniendo una mesa de trabajo con seguridad, podríamos ver cuáles son los daños, cómo prevenir. Teniendo una mesa con medio ambiente, podríamos tener igual los daños y cómo prevenir, o no sé, ya con un enfoque más específico, platicando con los directores. Y ya después de esto, estaríamos como en condiciones de ya poder estar viendo una campaña, pero tener como más claridad, primeramente con seguridad, con medio ambiente o con la misma comisión de gobierno, no sé en su caso. No sé, bueno, y ya aquí, después generar un dictamen de la campaña publicitaria, pero así lo estamos generando en base a una queja ciudadana. O sea, bueno, no necesariamente, como les decía, tomamos en cuenta la solicitud y ellos aportan aquí datos técnicos que para mi gusto son suficientes para poder encauzar ese mensaje a la ciudadanía. Hablan incluso de temas químicos y de temas de repercusiones a la salud, y hacen un análisis detallado de las repercusiones a los animales también. Como tal, yo creo que es suficiente para poder encauzarlo, porque al final es una campaña de sensibilización y lo que se busca es pues crear conciencia en torno a la necesidad de resguardar o mantener nuestro medio ambiente sano. No sé, pero bueno, sin embargo, pues podemos incorporar a la campaña a las direcciones que o sea, es que ya lo de las mesas